Buenos días, hermanos y amigos. En el nombre del Señor Jesús le damos un cordial saludo y una cordial bienvenida a este servicio que le vamos a hacer a Él, donde tributamos loor, honra y gloria a su nombre. Damos gracias por la vida y damos gracias por el privilegio de estar desde nuestras casas y ustedes desde el lado de ustedes, brindándole adoración al único que es digno de alabanza y adoración. En nombre de mis hermanos y en nombre de la congregación damos muchas gracias. Oremos y pidamos su dirección. Padre Santo, te honramos y glorificamos y oramos en favor de todos, de nosotros en primer lugar, para que tomes el control de nuestras vidas en este tiempo que vamos a dedicar para rendirte el tributo y loor con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Toma el control de cada una de las cosas que hemos de hacer y especialmente de tu palabra en boca de nuestro pastor para que nos edifique a nosotros a través de ella. Toma, Señor, y guárdanos como lo has hecho hasta ahora y este tiempo, Señor. Dirígelo para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos la alabanza, mis hermanos, con el himno número 178, Sea la Paz. Maestro, no vienes socorrer.
puede cesar, que así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Quien se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Seguimos la alabanza, mis hermanos, y esta vez con el himno número 210, En la Cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante vi su luz, bendigo en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la fe. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. También se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En sus Biblias, el libro de Efesios, el capítulo 1, vamos a leer del versículo 15 al versículo 23. Dice así la palabra de Dios: el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén.
En la sesión, hermanos, de nuestro Divino Consolador, entonemos el himno 253, El Fiel Consolador. Hola, Gloria, ¿te siento agripada? Sí, George. Hace como 3 días me he sentido el cuerpo como molesto, estoy moqueando y en las noches tengo un poco de tos. ¡Uy, Gloria! ¡Uy! Me vas a pegar el coronavirus. ¡Tienes coronavirus! No digas eso, George. De pronto es una gripa. Creo que es una gripa. No. ¿Tú sabes lo que le ocurre a la gente con COVID? Los meten a UCI. Los entuban.
Los ponen boca abajo. Ni papá ni mamá pueden entrar. Te vas a morir. Uy, ¿no te da miedo? Tú me estás haciendo coger miedo, George. Te vas a morir. Qué cruel es George. Muy cruel. Buenos días. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenos días, hermano Ad. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y tu mamá? Bueno, mi mamá está allá en la cocina. Está bien. ¿Por qué estás tan triste? Te veo llorando. ¿Qué te ocurre, muchachita? Ay, hermano, es que yo me siento como con gripa, George. George me ¿Qué dice pasó? que tengo coronavirus. Oh, no pienses eso, Gloria. Cálmate. Recuerda que somos hijos de Dios. Yo sé eso, pero tengo miedo, pastor. No, la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es, Él es mi ayudador. Así es, además, recuerda al hermano Najid, él está siempre pendiente a la salud de nosotros y diciéndonos el protocolo que hay que hacer en estos momentos donde el gobierno nos manda a tener mucha precaución. Sí, le voy a decir a mi mamá que llame al hermano Najid y que me revise para ver. Así es, mira, vamos a entrar para que tu mamá te haga una toma y te dé una pastilla. Vamos, mira, no tengas miedo porque el Señor está con nosotros. Además dice, estad quietos y saber que yo soy Dios. Entremos. Amén. Bueno, pastor, vamos. Vamos. Otro himno, mis hermanos, es el número 300, Sublime Gracia. Amados hermanos y amigos, los saludo otra vez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a analizar hoy lo encontramos en Efesios en el capítulo 1, los versículos 15 al 23. Aquí en este texto vamos a hablar acerca de la necesidad de comprender los beneficios divinos. Y el título que tenemos para la reflexión es Oración por la comprensión de los beneficios divinos. Vamos a desarrollar esa temática en 4 puntos.
El primer punto es la insistencia de Pablo en esta oración. El segundo punto, el enfoque de Pablo en esta oración. El tercer punto, el propósito del enfoque de Pablo en esta oración. Y en cuarto lugar, evidencia del poder de aquel a quien eleva Pablo esta oración. Pablo está pidiendo aquí que el creyente sea desarrollado en cuanto al discernimiento del carácter y el obrar de Dios. Que estos creyentes reciban una mayor provisión de sabiduría y capacidad de comprensión en relación con el carácter de Dios como su Padre y en su forma de obrar. Entonces, en el primer lugar, de acuerdo a los versículos 15 al 16, lo primero que vamos a ver es la insistencia de Pablo en esta oración. En el versículo 16 comienza diciendo, no ceso de dar gracias. Y aquí la idea, no ceso, presenta el énfasis de la insistencia de Pablo. Es que él no los excluye en sus oraciones. Cada vez que Pablo oraba, él los mencionaba a ellos y de manera particular por estas cosas que pide aquí. Vamos a ver dos aspectos en este sentido de la insistencia del apóstol Pablo. En el versículo 15 vamos a ver lo que es el motivo de la oración y en el versículo 16 vamos a ver lo que es el tipo de oración. Entonces, en el versículo 15, hablando del motivo de oración, el versículo comienza diciendo, por esta causa también yo. Y lo primero que vamos a ver aquí es que el primer motivo son los beneficios recibidos. Lo que presenta en el versículo 1 hasta el versículo 14, eso da razón a Pablo para orar por estas personas y que ellos puedan entender lo que ellos tienen en sus manos, lo que se presenta en los versículos 1 al 14. Ya en el versículo 15, el segundo motivo de la oración es el informe que él recibe. Él dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, el informe recibido es el segundo motivo. Y aquí dice que él recibió informe de la fe de ellos, que es una persuasión en cuanto a la salvación y una persuasión permanente de dependencia de Dios que le permite vivir la vida cristiana en esa dependencia. El segundo aspecto del informe es que ellos reciben el informe de que ellos están manifestándose el amor los unos con los otros. Y aquí es un enfoque entre los hermanos. Y la idea de eso es que ellos tienen actitudes, que tienen acciones de sacrificio que se inclina a beneficiar a los creyentes, sin ningún tipo de reserva, por supuesto. El segundo aspecto de lo que es la persistencia de Pablo en esta oración, lo vemos en el versículo 16, que es el tipo de oración que se presenta. Ahí se presentan dos tipos de oración. Versículo 16 dice, no ceso de dar gracias, y al final del versículo dice, en mis oraciones. Entonces, cuando se habla de las acciones de gracia, está hablando de un reconocimiento verbal que uno hace de que la gracia de Dios es la que provee todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que uno hace al orar. El segundo aspecto que presenta ahí, aparece en la última parte del versículo, dice, mis oraciones. Pero él hace haciendo memoria. La idea de eso es que él los recuerda y los menciona favorablemente cuando él estaba orando. El término que se usa para oración ahí es el que indica la exposición que uno tiene de lo que uno desea, de lo que uno siente y de lo que uno está pensando delante de Dios. El segundo punto es el enfoque en la oración. Y aquí hay cuatro cosas que vamos a ver, cuatro enfoques. El primero de ellos, en la primera parte del versículo 17, el primer enfoque en la oración, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. El primer enfoque aquí es el enfoque en el carácter soberano y paterno de Dios. Ahí se identifica a Dios como el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y eso hace referencia al poder que Él tiene como Dios. Y después va a decir que a un poder que lo resucitó de los muertos. Y la segunda cosa que hace referencia es a Padre. Y eso hace referencia a la responsabilidad de Él con sus hijos. Él sabe qué necesitan sus hijos. Él tiene seleccionado todo lo que necesitan sus hijos. Y Él tiene los recursos para dárselo y se lo está dando cada día lo que necesitan sus hijos. Eso es una realidad. El segundo aspecto ahí de lo que es el enfoque de la oración es el enfoque en lo espiritual del creyente. La segunda parte del versículo 17 dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría. Entonces, aquí el enfoque es en lo espiritual del creyente. Os dé dos cosas. Primero, espíritu de sabiduría.
Cuando se habla de espíritu de sabiduría, hace referencia a esa condición de dependencia que debe tener el espíritu humano con el espíritu de Dios, que le permita al creyente discernir cuál es la verdadera naturaleza de las cosas aquí, cuál es la fuente de donde proceden las cosas aquí. El segundo aspecto ahí habla del espíritu de revelación. Para revelación es sacar a la luz algo que está enterrado, algo que está escondido o que está cubierto. Hacer claro o visible algo. En este caso, es hacer visible lo que está cubierto para la percepción espiritual o intelectual, y eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. En ese sentido, hablando del espíritu de revelación, es que Dios les permita a ellos también tener un espíritu que está condicionado a una dependencia de Dios, que les permita tener claridad de que todo eso que se ha dicho de manera particular del versículo 1 al versículo 14, ellos puedan dimensionar lo que eso significa para ellos. Y así pasamos al tercer enfoque de la oración, que es el enfoque en el conocimiento de Dios, conocimiento pleno. Eso es lo que dice la última parte del versículo 17, en el conocimiento de Él. Esa es la esfera. Ahí la idea es que Dios les conceda a ellos una mayor participación, una mayor relación y contacto con Él, de tal manera que al profundizar en eso, en ese contacto, roce con Dios, ellos puedan ser más influidos por Dios. El término que se usa ahí para conocimiento es un término que tiene una preposición que lo enfatiza, es un conocimiento pleno, un conocimiento profundo. Y es que para Dios no se necesita otro tipo de conocimiento sino ese, porque no hay otra forma de entenderlo, comprenderlo a Él, lo poquito que podamos entender de Él. Y el último aspecto en el enfoque de la oración es el enfoque en la base de la oración. Y es la primera parte del versículo 18 que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la base por la cual Pablo se enfoca ahí. Ahí la primera palabra que dice alumbrando está en participio perfecto de la voz activa. Y lo que indica esto es que esto es una acción concluida por parte de Dios, pero que sus efectos prosiguen. Es decir, que eso es algo que ya Dios hizo. Eso no es que lo está haciendo ahora, sino que el asunto está más en el asocio, en el estar conociendo, en el estar relacionándose, en estar en contacto o roce con lo que la información que ya se tiene de Dios, porque ya nuestros ojos han sido iluminados. Eso está ahí, como estamos diciendo, eso es una acción concluida y que tiene efectos ahora. Ahí se habla de los ojos del entendimiento. Y la idea de eso es que haya una percepción mental o espiritual que lleva a una comprensión de algo y que lo lleva a una orientación en la vida diaria. Así como nosotros, a través de los ojos físicos, del órgano de la visión, que nos permite captar la luz para poder orientarnos aquí, se habla de poder captar lo que Dios tiene ahí para que internamente lo podamos ver. Ahí se habla de ojos del entendimiento. Cuando se habla de entendimiento, hace referencia a ese sentido interno de nosotros que lo llevamos o lo usamos para orientarnos o dirigirnos hacia un objeto en particular o específico. Entonces, aquí, como venimos diciendo, el término para conocer que se usa aquí implica relación, participación, contacto con el objeto que se está conociendo. No es simplemente adquirir o tener una información en la mente. Ahí se habla de ¿qué? De un espíritu de sabiduría y de revelación, una parte interna espiritual. Es más, en otras partes se dice, en otras versiones se habla de los ojos del corazón. Y habla de esa percepción interna del espíritu y del alma a profundidad con Dios. Y eso sobrepasa el entendimiento, eso sobrepasa la mente. La idea de eso es que uno pueda tener una manera interna de ver las cosas, que eso lo condiciona a uno para orientarse en un estilo de vida particular. En tercer lugar, el propósito del enfoque en la oración. Y desde la segunda parte del versículo 18, lo que vemos es para que sepáis cuál es la esperanza. Y aquí hay propósito del enfoque en la oración. El enfoque está en que hay una comprensión
de lo que se ha dicho en el versículo 1 hasta el versículo 14. Ese va a ser siempre el énfasis. Y aquí lo primero que vemos es una comprensión de la esperanza a la cual ha sido llamado el creyente. Cuando se dice ahí sepáis, la idea es comprender, percibir claramente la información que se tiene sobre algo y los beneficios que eso tiene. En ese sentido, los beneficios, comprender en realidad los beneficios que se tienen en Cristo. Ahí la esperanza, como hemos dicho en otras oportunidades, la esperanza es esa expectativa que uno tiene de que algo es seguro y que uno lo espera con ansia, con anhelo. Y en ese sentido, está relacionado con la esperanza que tenemos, que hace parte de la salvación y todo lo que encierra las riquezas de la gloria en la herencia que Dios tiene para nosotros. Y así pasamos al segundo aspecto de lo que es el propósito del enfoque en la oración. Y aquí es comprender la riqueza de su gloria. Ahí en la última parte del versículo 18 lo que dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Ahí se habla de riqueza. La riqueza es abundancia de algún bien. No importa qué sea. En este sentido, abundancia de la gloria, de la herencia. Herencia es un patrimonio, una posesión, una propiedad que hay en particular. Entonces, riqueza de la gloria de su herencia. Entonces, podemos pensar para nosotros de la gloria como esas cosas que Dios ha reservado para nosotros en los cielos y de los cuales estamos pendientes de disfrutar. Y que en este mundo nosotros tenemos una visión particular por lo que Dios ha dicho de lo que Él tiene para nosotros. Seguimos en el tercer aspecto del propósito del enfoque en la oración, es el comprender la grandeza del poder de Dios. Y aquí ya del versículo 19 en adelante comienza el apóstol Pablo a desarrollar una serie de terminología que hace referencia al poder y la capacidad de Dios para hacer lo que Él hace y a compararlo después con otros poderes que están bajo sus pies, que no tienen nada que ver con lo que Él es y hace. Comienza diciendo el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Entonces, para comprender la grandeza del poder de Dios, lo primero que se presenta es comprender su magnitud. Y se usa esta palabra que aparece ahí, supereminente. Y la idea de eso es, literalmente, es arrojar o lanzar sobre o más allá de un límite. En los juegos deportivos, la idea era superar o sobrepasar una marca ya establecida. En ese sentido, en el contexto de Dios, se habla de ser mucho más allá del grado de la escala de medida en cualquier contexto. Cualquier tipo de poder que nosotros veamos o hayamos conocido de Dios es solamente el borde de sus vestiduras, dice las Escrituras. Eso es supereminente, como se dice ahí. Ahí hablan del poder y para hacer referencia a esa capacidad inherente en Dios, lo que reside en Él por razón de su naturaleza, todopoderoso. Imagínense. La otra cosa que se dice ahí, en ese sentido, para comprender la grandeza de su poder, es comprender el objetivo específico de su poder. La última parte del versículo 18 lo que dice, de su herencia, estamos en el versículo 19. La segunda parte dice, para con nosotros, los que creemos. Para nosotros, los que creemos. Y ahí presenta el objetivo específico de ese poder. Nosotros, los que creemos. Y la idea de eso es que los que damos crédito a Dios para salvación y para vivir la vida cristiana, que damos crédito a lo que dice su palabra, lo que dice Él, y en una dependencia nosotros disfrutamos de ese poder. Podemos ver que Él está ejecutando ese favor, a favor nuestro, ese poder. Y ahí pasamos al tercer aspecto de la comprensión de la grandeza de su poder, y es lo que es su eficacia. La última parte del versículo 19 lo que dice, según la operación del poder de su fuerza. Y ahí se habla de la operación, que se refiere a la energía de Dios que actúa, energía que opera y que es eficaz en la vida del creyente, llevando a cabo el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Después va a usar el término poder, y aquí habla del dominio, la potencia.
aquí hace referencia al poder con que está investido Dios, y de allí que Él tenga dominio, tenga la supremacía, Él tenga la superioridad sobre todo. El último término que se usa ahí es el término fuerza, y habla de la capacidad que Dios tiene para hacer las cosas. Y aquí se refleja que una fuerza que está en acción. ¿Y cómo? En el contexto, como dice ahí, para con nosotros los santos o los que creemos. Y así pasamos al cuarto punto, que es evidencias del poder de aquel a quien se eleva la oración. Aquí va a evidenciarse entonces el apóstol Pablo cuáles son las evidencias de ese poder al cual él está orando. Y comienza desde el versículo 20 diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y lo primero que vemos aquí es que operó en Cristo. Aquí, otra vez el término operar, es la energía de Dios actuando en el posicionamiento de Cristo en el lugar donde Él está ahorita. Todo lo que pasó con Cristo, la energía de Dios estuvo actuando para llevarse a cabo lo que Él tenía planificado. ¿Cómo lo desarrolla ahí? Eso se evidenció resucitándole de los muertos en primer lugar. Eso se evidenció en segundo lugar sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en el versículo 21, eso se evidenció poniéndole sobre. Aquí dos cosas. Primero, poniéndole sobre todo lo que representa poder en el universo. Y aquí va a hablar entonces de esos, a usar unos términos que pueden tener las personas aquí para referirse a ángeles o a personas en el contexto de su poder, pero que va a decir que Dios puso a Cristo por encima de ellos. Y ahí habla en primer lugar, dice, sobre todo principado. Y la idea aquí de principado es aquellas personas que ostentan por la prioridad que tienen, por ser primero en algún área o en algún lugar, ostentan un poder particular. Entonces, una prioridad en alguna área. Puede ser, este es el primero en educación, economía, en poder, en armamento, lo que sea. Se usa el término autoridad. Y lo que hace referencia aquí es a las personas que tienen el derecho, se le ha concedido o conferido el derecho para ejercer un poder en algún lugar, en cierta jurisdicción. La Biblia habla en Romanos de que no hay autoridad sino de parte de Dios. El otro término que se usa, el tercer término, es poder. Y aquí hace referencia a ese poder inherente, el poder que reside en una persona a virtud de su naturaleza. Puede ser un ser humano, puede ser un ser angelical. El cuarto término que se usa es el término señorío. Y el énfasis es el dominio que tienen aquellos que gobiernan. Recuerden lo que Cristo dijo, que los que gobiernan las naciones se enseñorean de ellos. Entonces, el segundo aspecto que viene entonces es que Él lo puso sobre todo nombre que se nombra. Sea aquí, en este momento, o sea en futuro, en el momento cuando Pablo escribe esto o al final del mundo, Él va a estar por encima de todo nombre. Ahí cuando se habla de nombre, como dice ahí, y sobre todo nombre, la segunda parte del versículo 21, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nombre puede hacer alusión a lo que es la autoridad, el carácter, el rango. Es como aquello que se resalta en alguien y que le da cierto tipo de reputación. Entonces un nombre, lo dignatario o lo noble de un nombre, como se dice hoy, independientemente de quién sea aquí o en el contexto de la historia del mundo, quién haya sido renombrado, Cristo va por encima de esos nombres. Puede hacer referencia, como dice ahí, el que se nombra puede ser aquellos que invocan ángeles o personas para buscar poder en ellos, o en un presidente, o algún rey, lo que sea. No importa quién sea nombrado. En el contexto de lo que se viene diciendo ahí, a nivel general en este mundo y fuera de Dios, dice que Cristo está por encima de todos aquellos en donde se pudieran refugiar el ser humano, pensando que hay poder en esas personas. Sea por la posición de autoridad que las personas puedan tener aquí, sea por los puestos que ellos puedan estar ocupando
o el poder que evidencie puede ser en el área de la ciencia, en el área de la religión, en el área de la política, de la educación, de la salud, independientemente del área que sea. No hay nada ni nadie donde se pueda apoyar el ser humano que pueda sostenerlo como lo hace Cristo. Él está por encima de todos los nombres y de todo lo que está aquí en este mundo. Y en ese contexto ya la segunda parte del versículo 22, tenemos que esta fuerza sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y es lo que dice la primera parte del versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la idea de eso es que todo está subordinado. No hay nada que no esté bajo el poder o bajo la sucesión de Cristo. Ahí se dice que bajo sus pies, y la idea es se presenta a él como el victorioso, y todos quedan postrados ante él, porque no hay poder superior a él. Después se va a decir, en el contexto de la iglesia, y lo dio, la segunda parte del versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y se presenta aquí entonces como el que está por encima de la iglesia, por encima del mundo, por encima de todo. No hay poder por encima de él. No hay poder que se pueda aún comparar e igualar a él. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que se desarrolla con una argumentación bien detallada, que no hay poder aquí que vaya por encima del poder de Dios. Todo lo que se presenta aquí en esta oración, el apóstol Pablo está apelando a lo que ya él ha dicho en los versículos 1 al 14, pero que quiere que estos hermanos lo tengan claro, y él está orando para que ellos lo entiendan, y comienza a usar una cantidad de argumentos del poder de Dios que sobrepasa a cualquier hombre o cualquier poder que exista aquí, y que eso debería darle al creyente una perspectiva de vida diferente a la que cualquier persona pueda tener aquí. Entonces, lo que Dios ha dicho de nosotros es lo que debe darnos el enfoque de la vida aquí. El creyente debe tener una visión celestial de las cosas y no una visión terrenal. Y los argumentos para esa visión, aquí lo encontramos en los versículos 1 al versículo 14, si vemos lo que él ha hecho. Pero encontramos en estos versículos que hemos desarrollado, que se despliega una cantidad de terminología que hablan del poder de Dios para hacer lo que hace a favor de nosotros. Una cosa es decir lo que se dice ahí, que somos escogidos, predestinados, adoptados, que somos bendecidos con toda bendición y sellados por el Espíritu Santo. Pero otra cosa es comprender y conformarnos a esa verdad. Quien viva consciente de esa verdad, ¿a qué puede temer en este mundo? Si el poder que actuó en Cristo hasta ubicarlo en el lugar donde está es el poder que está actuando a nuestro favor, ¿a qué temer en este mundo? Ahí viene entonces la pregunta. ¿Somos conscientes de lo que nosotros somos y tenemos en Cristo? Si eso es así, nosotros estaremos en reposo a pesar de las turbulencias que pueda haber en este mundo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, gracias por permitirnos revisar una vez más un texto de tu palabra. Y según lo que nos has permitido entender, inclina, Señor, nuestra voluntad a esa verdad y que podamos tener refugio y reposo en ti. En el nombre de Jesucristo lo pido y en él te doy gracias. Amén. Amados hermanos y amigos, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de revisar un texto más de su palabra. Si Él nos concede el privilegio, nos volveremos a ver en otra oportunidad.